Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a seguir con lo que estos últimos jueves hemos estado hablando. Os habéis aprendido de memoria el versículo con el que comenzamos a hablar estas dos y con estas tres reuniones. ¿Sabéis mínimo dónde está? Mateo 28:20, ¿no? Lo que queríamos era pues enseñar lo que Jesús nos enseña. Entonces, para poder enseñar lo que Jesús nos enseña, tenemos que saber lo que nos enseña para poderlo enseñar. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero es la realidad. Y es el tiempo que estamos tomando en esta parte de la Biblia. Entonces estamos desde Mateo, en el capítulo 5, que conocemos este pasaje, bueno, estos capítulos hasta el capítulo 7, hasta el capítulo 7, conocemos los primeros que tienen que ver las bienaventuranzas, pero lo que sigue de estos dos capítulos son enseñanzas de Jesús para sus discípulos, ¿vale? Entonces, para poder enseñar a otro y darle una buena enseñanza, y yo no hablo ya de maestros, sino darle una enseñanza, tenemos que ser buenos alumnos. Un buen alumno puede enseñar bien lo que se le enseña, y es de lo que se trata. Debemos de aprender bien lo que Dios nos quiere enseñar para enseñárselo bien a los demás y no tengamos error de doctrina o y poder confundir a alguien más de lo que a veces estamos, ¿no? Entonces se trata de esto. El que enseña bien es porque es un buen alumno. Entonces, por eso la atención a toda palabra que viene de parte de Dios es fundamental. Es fundamental estar bien atentos, ¿vale? A ello. Bueno, pues creo que habíamos dejado lo último que hablamos fue, no sé si fue el 7. Vale. Sí, 6 y 7 vienen unidos porque recordamos que estamos leyendo otro pasaje paralelo que lo estábamos llamando la contraposición. La contraposición es que lo poníamos uno enfrente de otro y no coincidían, ¿vale? Se contraponían. Uno se pone en contra del otro. Entonces, Jesús también nos enseña de que hay una manera. Los verdaderos discípulos tienen una manera, siguen una manera. Y veíamos que había unas personas que tenían que ver con la religión judía en los tiempos de Jesús y mucho anteriormente, donde también se dedicaban a enseñar al pueblo las Escrituras. Querían ser un ejemplo de hombres espirituales, pero erraban en lo que enseñaban. Al final, vemos que acaban de una manera bastante desordenada en cuanto a todos los puntos que estamos leyendo acerca de las bienaventuranzas. Entonces sí que nos vale ver lo que sí, ver lo que no. Para muchos es fácil ver que eso no es, pero nunca está de más ver realmente con claridad lo que no es, porque lo que es dará fruto. ¿Sí? El 6 del capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7, bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo aquí los he puesto juntos, y creo que hablamos de la primera parte. Los misericordiosos dice que demuestran bondad.
un verdadero discípulo, un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que tiene amor, ¿qué es lo que muestra? Bondad, no maldad. Entonces, esa obra de cambio es la que hace el Espíritu Santo, que en los tiempos anteriores a Jesús no podía ocurrir porque Jesús no había muerto, no había dado su vida por nosotros, no había ascendido, no se había cumplido. ¿Vale? Entonces, un misericordioso dice que demuestra bondad y perdón a los demás. Eso sí es bueno, eso es necesario. Porque una persona que confiesa que es cristiana, que mi fe es verdadera, que confío en el Señor, tenemos un deber de perdonar. Y perdonamos a los demás. Y tenemos bondad. No usamos el buenismo ese que hablamos muchas veces humano. Qué buenos somos. Y podemos ser buenos sin Dios. ¿Ves? Eso es humanismo. Ese movimiento tan fuerte que hubo tiempos atrás. Podemos ser buenos, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Pero Dios aparte. Ese era el humanismo. Pero esa bondad de la que hablamos ahora, que viene de la misericordia, es una bondad de Dios. Entonces, ahí es a donde hay que incidir, ¿verdad? Todos necesitamos este cambio de carácter. Cuando venimos a Cristo, venimos con un carácter muy fuerte, con mucha maldad, y a veces queremos disfrazarlo con verdades. A veces queremos decir, no, sí, yo te perdono, no te tomo en cuenta, y mentimos muchas veces en este asunto, porque no entendemos lo que es el perdón. Pero Dios se encarga, si nosotros nos disponemos a ello, a cambiar todas las partes del carácter humano de una persona que está en pecado, porque practica el pecado y ha venido a Cristo, y viene cargado de muchas cosas, y su carácter para la obra de Dios no es válido, porque si no hay una transformación, no hay bondad, si no hay misericordia, no hay bondad, no hay perdón verdadero, se la guardas, ¿ves? Y aún así con el tiempo, llevando tiempo, a veces cometemos, es pecado, cometemos ese error, vamos a decir, de guardársela. Y parece que siempre hay una tirantez, pero Jesús dijo, no seáis así. Los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces es importante. Yo quiero alcanzar misericordia de Dios. Quiero que Dios sea misericordioso conmigo. Y ahí Jesús nos enseña, que es de lo que estamos aprendiendo, de que los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Vale? Hay personas puramente que no son cristianos, que no han nacido de nuevo, no han nacido de Dios. Y quiero incidir en esto un poco porque hay en la humanidad se camuflan muchas cosas y tenemos como una actitud de buena gente, ¿no? Soy buena persona y ahí está toda la justificación. Hombre, todo el mundo comete errores, es verdad. Pero la bondad de Dios tiene que ver con misericordia. Y eso ya le toca estudiarlo a cada uno de nosotros. ¿De quién aprendemos misericordia? ¿De quién? De quien ha tenido misericordia de nosotros. Ahora te digo, no nos debe de valer no tener misericordia con alguien, ni ser bondadoso, ni perdonar. No me vale, porque si realmente he recibido el perdón de Dios, ¿cuál es mi excusa? ¿Cuál es mi excusa? Si Dios ha sido bueno conmigo, ¿cuál es mi excusa? ¿Verdad? El cristiano no es una persona, es una persona que es firme en sus decisiones, en su carácter. Por eso dice, no, que ha sido tumbado por el diablo. Sí, a veces es que nosotros mismos nos exponemos a ciertas cosas, ¿vale? Pero
yo quiero recordar que Él ha sido misericordioso conmigo, que Él ha sido bueno conmigo y que Él me ha perdonado. Me ha perdonado. Estamos en esta palabra todos, estamos en esta realidad. Entonces tenemos que luchar. Y seremos bienaventurados los misericordiosos. A algunos les cuesta más que a otros, es verdad. Pero porque me cueste no lo debo coger y meterlo en un armario donde ya ahí parece que no lo veo y sigo con mi vida de tal manera que lo primero para ser útil en la obra de Dios, lo primero, el carácter humano, el carácter, Dios no puede usarle. Y a veces nos metemos en querer ser usados, Señor, úsame, úsame. Y la respuesta de Dios, primero tengo que cambiarte. Preocúpate de ti primero. Necesito que tú cambies. Y yo te voy a usar de una manera que no te lo puedes ni imaginar. Tú tensa el arco, enténsalo. Coge la medida de fe que Dios te ha dado al nacer de nuevo. Estira el arco todo lo que puedas, ¿verdad? Y suelta. Ya verás hasta dónde llega la flecha. ¿No? Tiras un poco, ahí va. Esa es tu medida. No, Dios nos ha dado una medida de fe que si la usamos completamente hay mucha utilidad. Para poderlo utilizar y ser útiles necesitamos cambio de carácter. Bienaventurado el que hace misericordia. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán una misericordia final y eterna. Final y eterna. Y no nos olvidemos de esto. ¿Vale? Vamos al capítulo 23. Y ahora vamos a leer del 23 y 24 de este capítulo 23. Volvemos otra vez. Hay de vosotros, escribas, religiosos, que actuáis. Dice, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, de los mandamientos de Dios. Quiere decir que es importante ser misericordioso, porque a mí me ha venido bien y a ti te ha venido bien, ¿verdad?, de que alguien fuera misericordioso contigo. Y no hablo de Cristo, que ya lo fue. Te ha venido bien que alguien fuera bondadoso y que perdonara las ofensas. La ley, el mandamiento. Esto aprended, pero no aprendáis esto. Diezmáis, pero dice la justicia. ¿Y qué más? Y la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer. Cosa que fueron perdiendo. Y lo que nos advierte aquí, nos enseña Jesús, a nosotros, a los discípulos, nos enseña que no perdamos la justicia, a ser justos, ¿verdad? Que nos acordemos de que Cristo nos justificó, que Él pagó por nosotros, hizo justicia por nosotros, entregándose a sí mismo. Y la fe. Dice, esto era necesario hacer, diezmar, pero sin dejar de hacer aquello. Bueno, lo he dicho al revés. Esto es necesario hacerlo, acerca de la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de diezmar el eneldo, diezmar, porque era lo que había que hacer en ese tiempo, con más cosas que había que diezmar, y les advertía de esto. Entonces, si yo pongo un texto enfrente del otro, los contrapongo, veo que aquí hay algo que Jesús dice, esto es así, y a otro le está diciendo, ay de vosotros, como diciéndole, esto no lo hagáis, esto no es así. No dejéis de diezmar, ¿vale? Pero no os olvidéis nunca de ser justos,
de la misericordia y de la fe. ¿Correcto? Pues aquí tenemos la contraposición de este versículo. He puesto los dos en el mismo porque en el anterior hablaba de la justicia, ¿ves? Y ahora nos habla de la misericordia. Bien, esto es lo que hemos aprendido. Esto tiene mucho desarrollo. Ahora lo que queremos es pasar por estos puntos para que nosotros, quede fresco y que no venga pensamientos diferentes, porque el diablo se va a encargar a que te olvides de una cosa que es importante y empieces a hacer otra que no es tan importante. Y no hablo del diezmo, que sí lo es. ¿Ves? Bueno, pasamos a otro versículo que es en el 5:8. Y aquí posiblemente nos vamos a quedar un poquito más, porque es bastante importante. Porque de esto hablamos mucho. Jesús habló, y esto hay que afirmarse también en esta palabra. Todo es bueno. 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántas veces hemos leído las bienaventuranzas? ¿Cuántas veces hemos oído? ¿Cuántas veces las hemos oído comentar? ¿Cuántas veces alguna canción cantamos al Señor que tenga que ver con las bienaventuranzas? Los de limpio corazón verán al Señor. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Eso lo cantábamos mucho hace años. Dame un nuevo corazón. ¿Quiénes son estos limpios de corazón? ¿Qué podemos decir de ellos, no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios de estos discípulos? Dice que los que procuran la pureza y la rectitud. Esa búsqueda, buscar la pureza, buscar el corazón, tener el corazón limpio y recto, dice que buscar esto afecta no solo a una parte de nuestra vida. ¿Qué podemos decir de esto? ¿A qué parte de nuestra vida afecta? A una persona limpia de corazón. A todas las áreas de nuestra vida. Si no lo has comprobado, compruébalo. Cuanto más vayamos buscando la pureza, la limpieza de nuestro corazón y vayamos buscando la rectitud, no salirnos del camino, no desviarnos ni a derecha ni a izquierdas. Cuando procuremos constantemente, porque esto es de una constancia hasta el final, esto va a afectar. Esto no es porque sí. Esto no te va a dejar igual que cuando estás buscando estas cosas. Esto va a afectar a toda nuestra vida. Seguro. Algunos ya lo estamos comprobando en mayor o menor medida. Lo estamos comprobando. Afecta para bien en todas las partes, en el día a día. Afecta para bien. La contraposición, lo que nos habla, dice que al contrario de las tradiciones, y esto ya sería en el pasaje del capítulo 23, lo que hemos hablado, dice, al contrario, las tradiciones de los judíos, cuando Jesús le decía, ay de vosotros, a estos hombres, era contrario, dice que sobrevaloraban, vamos a leerlo. O sea, llegó un punto que Jesús lo sacó a la luz, que no había tanto valor en la pureza interior y que empezó a ocasionar que empezaban a sobrevalorar la pureza ritual externa. El que conocemos un poco la Biblia, el tiempo de Jesús, empezamos a ver de que había muchos ritos de lavamientos, de sacrificios por la limpieza, por
la pureza. Pero dice que le empezaron a dar, o sea, no dice un poco más, dice sobremanera. Sobremanera la pureza ritual externa. Buscaban lo externo. Cuesta menos, ¿no? ¿Qué cuesta menos? ¿Mantener una cierta imagen de pureza? ¿O realmente buscar la pureza y la justicia? Y la rectitud, perdón, que vino a ser casi lo mismo. Cuesta, porque eso atenta contra nuestro interior. Cuando la palabra de Dios nos confronta, no te desanimes, no luches contra la palabra. Si te confronta es porque hay algo que Dios quiere darte mejor de lo que tienes. Mejor. Dice, sopórtala. Soporta con paciencia la palabra de Dios, para que tu corazón y el mío no se endurezcan. Sobremanera. Dice, Jesús enseñó lo más importante, que es la pureza de corazón. Ahí los tenemos. Los verdaderos discípulos eran enseñados por Jesús que lo más importante era la pureza de corazón. Ahora, cada uno tiene que buscar y encontrará, o preguntará, o buscará consejo. ¿Qué es lo que me hace impuro? ¿Qué cosas están dentro de mí que no son limpias? ¿Ves? Ahí es lo que Jesús está enseñando. Para ser un discípulo verdadero, dice que lo más importante es la pureza del corazón. No de tener un corazón de deportista, no tener un corazón en buen estado. No. Cuando habla del corazón, habla de la profundidad de nuestra vida, todo lo que hay dentro de nosotros, tanto en nuestra mente hay mucha basura, ¿sí? En nuestros sentimientos, en nuestras cosas, hay bastante basura. Pero dice que de dentro de nosotros hace impuro lo que sale, y lo que sale es impuro. Entonces dice, vamos a procurar, buscar esto, limpios de corazón, porque si nos mantenemos limpios de corazón, podremos ver al Señor, al final. Y esa es nuestra esperanza, que un día le veremos. Pero si no hay pureza, si buscamos mantener una imagen de pureza, de buena gente o de buena persona, lo mezclamos con la fe en Jesús, eso se complica, de verdad. Aunque parezca que voy a tener que hacer un gran esfuerzo, voy a tener que negar muchas cosas, el consejo es hazlo. Hazlo, porque ahí veremos que hay algo de dentro de nosotros que cambia. Habla de la sinceridad. Si somos sinceros, seamos sinceros. Los limpios de corazón, sinceramente limpios de corazón. ¿Verdad? Hay un dicho en España, yo no sé si en otros países lo habrá, que siempre se dice, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, porque el cojo, ¿qué es? Siempre cojo. Pero si yo quiero mantener una imagen de verdad, de tal, al final, Dios en su misericordia y en su amor por mí, la va a descubrir. ¿Para qué? ¿Para avergonzarme? Bueno, me voy a sentir avergonzado, pero para que alguien me pueda ayudar. Para que rompa esa imagen de mí, que no tiene nada que ver con la imagen de Cristo. El Señor Jesús era un santo ser, limpio de corazón, sin pecado. ¿Ves? Entonces, ahí está la imagen. Arrasquemos en nuestra mente. Lo que no me deja avanzar tiene que ver con estas cosas, con la limpieza de corazón. Vamos a ir a Ezequiel. Antiguo Testamento.
Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Jeremías y luego tenemos Ezequiel. He dicho capítulo 36 y versículos 25 hasta el 27. Perfecto. Ahora dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí ya lo que vamos viendo, lo que vamos a tener que ir captando de que el agua limpia va a tener que ver con limpieza, ¿no? Con limpieza. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué me queda? Muchas veces yo le digo, te tienes que dar un buen baño del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él dice, esparcir agua limpia. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Mira, esto está en el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero hay cosas del Antiguo Testamento que trascienden, aunque vaya para el pueblo de Israel, trascienden hasta nosotros. Y esta es una. ¿Por qué Él ha esparcido agua limpia? Y no solo agua limpia, sino que primero tuvimos que pasar por la cruz, donde estaba la sangre de Cristo derramada. Y la sangre de Cristo no mancha. Como no, toda la sangre mancha. Pero en un sentido figurado, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Nos limpia y nos limpia. ¿Ves? Aquí habla de una obra del Espíritu. Pero la limpieza habla de la sangre de Cristo. Mira, la sangre de Cristo y todo lo de la sangre de Jesús y de cómo Él era, no tiene nada que ver con nosotros en muchos aspectos. Una sangre especial. Todo era especial de Jesús. El Padre era Dios, eligiendo a una mujer para que se formara un cuerpo humano, donde el Señor, el Rey, que estaba en el cielo, descendiera y tuviera cuerpo. Esto es un misterio. Porque tenía que ser un cuerpo para identificarse con los hombres. Tenía que haber un sacrificio, el último sacrificio por los pecados. Ya estoy hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, que a veces si lo pillamos de repente y empezamos a leer el tema de los sacrificios sin entender la Biblia, se nos complica un poco. Por eso siempre decimos, bueno, vamos a leer el Nuevo Testamento, donde habla de la salvación, que es por Cristo Jesús. Iremos entendiendo cosas y luego iremos al Antiguo y ahí veremos que era sombra y figura del que había de venir. Todo lo que pasaba, todo el ritual, todo el inmobiliario que había en el lugar santísimo y hasta en el patio, en el lugar santo, desde entrando por la puerta, encontramos lo primero que era el altar del sacrificio. Lo siguiente, antes de entrar al lugar santísimo, que había la fuente. Es muy interesante. Tenía unas medidas y tenía un porqué estaban allí. Se lavaban. El sacerdote entraba. Es una pasada. Este es el mejor libro. El mejor libro. Nos cuenta nuestra vida. Nuestra vida. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice que limpia de todos vuestros inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Bueno, aquí también tendríamos que hacer un pequeño apunte y a veces entendemos los ídolos en una manera solo de imágenes, ¿no? Es lo primero que se nos viene, ¿no? Cuando oímos la palabra ídolos, que se viene una imagen, de una manera u de otra. Pero, aunque se refería realmente de ese tipo de ídolos, tenemos que saber que detrás de cada ídolo, de cada figura
que el pueblo y los paganos adoraban, detrás de todo eso, es una manera de hablar detrás, movido, esa situación espiritual tenía que ver con demonios. Hay que tener cuidado. Yo no sé, ahora mismo ese tipo de situaciones, pues a lo mejor no están tan a la vista, tan públicos, pero en los años antiguos, pues casi todas las regiones, los países del mundo antiguo, pues tenía sus templos. La Biblia nos relata que había el dios de no sé cuál, el dios de no sé qué, para todo tenían un dios, ¿vale? Pero ahí dejaba a la gente, no sé si atrapada o encadenada, a tener una confianza en una imagen que les iba a reportar un beneficio. Eso es lo que buscaban, ¿ves? Buscaban fertilidad, buscaban buenas cosechas, buscaban. Los ídolos de ahora. ¿Cuáles son nuestros ídolos de ahora? Dice, todas las cosas que le demos más importancia que a Dios mismo. Puede llegar a ser un ídolo lo que menos nos esperamos. Porque le estamos dando una importancia mayor que al que creó todo, que al que creó nuestras propias vidas. Entonces, bueno, es un pequeño matiz porque esto llega hasta nuestros tiempos. No de esta manera, pero de la manera que he comentado. Versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, dice Dios, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los pongáis por obra. Los ayes del capítulo 23 de Mateo. Poner por obra no era lo que estos maestros o escribas o estos hombres religiosos del tiempo no eran lo que enseñaban. Les enseñaban a seguir unos rituales que hasta ese momento es lo que Dios les había mandado. Los habían deformado mucho, a tal manera que ya había muchas cosas que eran propiamente suyas, que habían añadido. Quiere decir que esta enseñanza hay que llevarla a que haya una obra del quien decimos nosotros que somos. ¿Somos cristianos? ¿Somos pueblo de Dios? Obras. Obras, no movimiento. Obras. Y obras de misericordia, de justicia. Este es el tipo de obras. Esas obras son las que hay que poner. Esas son las obras que está aquí diciendo. Estos hombres, le decían, mira, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, tenemos que seguir la ley que nos dio Moisés. Y ahí se quedaba todo. ¿Qué ocurre con esto? Que el Señor ya estaba entre ellos e iba a cambiar el tiempo. Era un momento que se llama de transición, donde pasaban de la ley de Moisés a la gracia de la salvación que era por Cristo Jesús. Y ahí cambian todo. Jesús dijo, y está atentos también, dice, yo no he venido a quitar la ley, porque es su ley, Él es Dios. Dice, es mi mandamiento, es lo que yo mando que hagáis. No he venido a quitarla, sino a darle el verdadero sentido. Y de esto es de lo que estamos hablando. De darle el verdadero sentido a la ley. La ley. Y estaba escrita. Y la relataban, y boom, boom, boom.
Pero ¿y el sentido? ¿Quién le daba el sentido a la ley? Estos hombres no lo hacían. Dice, pero vosotros ahora ser así, limpios de corazón, que afecte todas las partes de nuestra vida, que podamos llevar cuantas más almas posibles a Jesús, que por el ejemplo de amor, porque hay cristianos que han creído, pero no tienen amor. No tienen amor, entonces es muy complicado. Es muy complicado. Porque podemos decir, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Bueno, pues ya está. Pero no quiere decir que porque haya derramado su amor en nuestros corazones, nosotros estemos amando. ¿Puede ser así? Encontramos otra palabra que dice, sin amor, ¿cómo soy? Nada soy. Soy un címbalo que retiñe, soy una trompeta que da un sonido, pero si no tengo amor, nada soy. O sea, el amor de Dios es muy importante para la obra, para el cristianismo, para que el mundo vea que hay una gran diferencia, de que Dios sí que existe, que Dios sí que cambia, que no necesitamos más que a Dios en nuestras vidas, suficiente. Él proveerá. ¿Tenemos esa fe de que Él proveerá todas nuestras necesidades? Si te lo crees, se hará. Si yo confieso ahora y hago una oración con fe, ten en cuenta que la palabra lo que dice, ya lo he recibido. Uy, pues si llevo orando por esto 4 meses, 10 años, 15 años, y no lo he recibido. Lo has recibido. ¿Pero cuándo? En el tiempo de Dios. O sea, todo tiene su... ¿Ves? Por eso hay que conocer bien la Biblia, la palabra de Dios. Porque saltamos como de mata en mata. Pero en medio de una mata y otra hay cosas. Hay cosas. Entonces, bueno, para eso nos instruimos, para eso avanzamos en la fe y para eso maduramos. Vale. Un par de cosas acerca de esto y si acaso pasamos adelante. Los limpios o los puros de corazón es el que no está mezclado con nada más. Definición sencilla, fácil de recordar. Los limpios, los puros de corazón, dice, son los que no están mezclados con nada más. ¿Y quién es nada más? Se refiere a una persona. Nada más. Solo con Dios. Los puros de corazón dice que están centrados. Buena palabra. Cuando estamos descentrados, nos empieza a ocurrir un poco de todo, ¿no? Pero cuando estamos centrados, ya sea en este punto o en el punto que sería, o en la obra en general, en la obra de Dios a donde hemos decidido servir, si estamos centrados, dice, estamos centrados en una persona, y esa persona es Dios mismo. Y lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo te centras tú en la persona de Cristo? ¿Cuál es el resultado? Esto se hace de dentro para afuera. El que está centrado en la persona de Cristo hace desde dentro para afuera. Por eso lo que hemos leído antes dice que pondré en vosotros un nuevo corazón, mi espíritu estará en vosotros, os limpiaré desde dentro para afuera. Y el estar descentrado corres peligro, corremos peligro todos, porque ya estamos mirando para otro lado.
Y aquí lo que Jesús está enseñando es que no tiene que haber mezcla. No podemos mezclar, no debemos de mezclar. Tenemos libre de elección, pero no debemos de mezclar. Cuando nos vienen las cosas, las mezclamos y empezamos a ensuciarnos. Y eso son realidades. Yo estoy hablando cosas, pero necesitamos estar bien centrados en la persona de Jesús. Vale, los de limpio corazón es un buen tema, importante. Pasamos al 9. Creo, espera. Sí. Aquí voy a leer 9, 10 y 11. Y leemos luego la contraposición en el capítulo 23, que nos habla de todas estas cosas. 9. Ahora dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, ¿vale? ¿Quiénes son estos pacificadores? ¿Qué es lo que hacen estos pacificadores? ¿No? Vamos a leerlo. Dice, es importante también, bueno, todo es importante. Dice, son los que avivan. Los pacificadores son los que avivan, no los que traen discordia. Hay que terminar. Los que avivan, los que aumentan, los que impulsan, los que alimentan la paz mesiánica de Dios. La paz mesiánica tiene que ver, Cristo es nuestra paz. Poneros en paz con Dios. Los que impulsan, los que alimentan, los que aumentan la paz. Esta palabra que encontramos en la Biblia, en el idioma hebreo, shalom. ¿Sí? Estos son los pacificadores. Dice, este es el discípulo, el que va en esta dirección. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está claro que el que impulsa la paz con Dios, al final, o sea, digo, no al final, sino quiénes son, solo pueden hacerlo los hijos de Dios. Dice, y serán llamados hijos de Dios. Pero para ser llamados hijos de Dios, hemos tenido que recibir esa potestad de Dios para ser hijos de Dios. Y la hemos conseguido. ¿Cómo? Por un arrepentimiento, por un perdón de pecados, ¿no? Ahí hemos conseguido. Dice que nos ha sido otorgado. Hemos creído a Cristo. Nos ha sido otorgado esto, ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios son pacificadores. Entonces, si tenemos tenemos este residuo o este carácter que no tenga que ver con impulsar la paz, no somos pacificadores, eso hay que cambiarlo. Y por nosotros mismos no podemos cambiar nada de esto, porque está dentro de nosotros. Pertenece al hombre viejo, a la naturaleza caída. Está ahí. Pero Cristo puede. Y seremos bienaventurados. Nos irá bien a los que hacen esto, a los que impulsan no la guerra, sino la paz. La paz de Cristo. Es tremendo lo que está diciendo. Bueno, aquí hablamos de bienestar pleno. Tiene que ver con... Hay como dos ámbitos, ¿no? Ahora hablamos de bienestar pleno, tanto personal como comunitario. Evidentemente que una persona que impulsa, que aumenta, que alimenta la paz y lleva a los demás a que se pongan en paz con Dios, evidentemente que esta persona tiene un bienestar de paz de Dios. De paz de Dios. Y
como consecuencia personal de cada uno de nosotros, cuando está la comunidad, se beneficia. Si yo tengo paz, si yo impulso esto, como individuo, la congregación, la comunidad, se beneficia de ello. ¿Sí? Reflejan el carácter del Padre Celestial. Él es nuestra paz. ¿Sí? Él es nuestra paz. Impulsemos eso, bienaventurados. ¿Vale? Vamos a recordar, si queréis, un poco de memoria, aunque casi preferiría, si lo pones ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahora dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, autoridad, de ser hechos. O sea, no es algo, que es que somos hechos de nuevo, pasando a ser hijos de Dios. No solo una creación de Dios, sino hijos de Dios, con todo lo que conlleva, con herencia. Dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es voluntad de Dios. Estos son los hijos, y los hijos impulsan, promueven, aumentan la paz. Nos irá bien. Nos irá bien, porque Cristo lo dijo. Dice, esto haced. ¿Vale? Vamos al capítulo 23. Si vemos que es mucho, cortamos y como vamos a tener para más de reuniones, más de una reunión con todo esto. Capítulo 23, y acerca de esto vamos a leer del versículo 29 en adelante. Mira, se me pasó. Lo leo ahora, ¿vale? Cuando hablábamos de los limpios de corazón, se me pasó, pero sería bueno que lo leyéramos. En la contraposición del capítulo 23, acerca de los limpios de corazón, dice en el versículo 27, «Ay de vosotros, escribas, fariseos y demás». Dice, «porque sois semejantes a sepulcros blanqueados». Dice que por fuera, a la verdad, dice, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Ahora dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis, dice, justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Era lo que yo estaba hablando, esa imagen exterior, esa importancia a lo exterior, eso que procuramos de que no sepan los demás quién realmente soy en este área y en este área. Claro, no lo vamos a proclamar todo, pero el que tiene pastor ya sabe lo que tiene que hacer, buscar consejo. ¿No? Pero se nos había quedado atrás, pero fijaros cómo hace esto, cómo dice, cómo habla de ello. Sepulcros blanqueados. Hemos usado mucho esta situación, porque dentro del sepulcro muy blanco siempre hay un muerto, un cadáver. Jesús dijo, no, los discípulos míos, mis discípulos, no son así. No hagáis esto. Bien, retomamos otra vez y hablábamos de los pacificadores, versículo 29. Ay de vosotros, no vamos a repetirlo otra vez, pero dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Fíjate qué imagen, fíjate qué situación. Edificáis sepulcros a los profetas. O
sea, a los profetas le hacían un sepulcro posiblemente mejor o más relevante que a otra persona. Y lo adornáis. Dice, y adornáis los monumentos de los justos. Bien. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Yo creo que muy poco de pacificadores, mejor dicho, eran estos hombres. No impulsaban la paz. No la impulsaban, hacían monumentos, le hacían tal a los profetas. Y hay que seguir leyendo porque daban esta imagen de a los justos, a los profetas, le edificaban, el monumento y demás. Y decís, si hubiéramos sido, está en nosotros, fíjate qué imagen están diciendo, si hubiéramos sido nosotros, los de ahora, en el tiempo de nuestros padres, dice, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. ¿Qué está diciendo? Que mataban a los profetas. Y esto tiene una representación. La persecución a un profeta es la persecución a la palabra de Dios y a un hombre de Dios. Y decían, no, si hubiéramos estado nosotros esto no habría ocurrido. Hay que seguir leyendo, porque Jesús sabía bien toda la historia. Así que dais testimonio, dice, contra vosotros mismos, porque yo conozco lo que hay en vuestro corazón. Dice, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y dice, serpientes, generación de víboras. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice, por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros, dice, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. No son pacificadores, no impulsaban la paz con Dios. Daban una imagen. Somos los hombres de Dios de la época. Estamos siguiendo fielmente las tradiciones de la ley, pero no ayudaban a nadie. Se convirtió en una pura imagen de hombres que le dijo Jesús, sois hipócritas. Les llamó hasta víboras. O sea, lo estáis haciendo mal. Pero a sus discípulos le dijo, bienaventurado, si procuras la paz comunitaria, la paz entre vosotros y la paz para el mundo que está en Cristo Jesús. ¿Vale? Hemos leído hasta de ciudad en ciudad, 35. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Estas son palabras mayores. Dice, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Le mataste. ¿Cuál era la paz? Dice, de cierto os digo, dice que todo esto vendrá sobre esta generación. Dice, nunca hagáis eso. Dice que la sangre de nadie recaiga sobre vosotros. Nos habla de la atalaya. Si el que es atalaya y está viendo cuando viene el peligro y no lo comunica, dice que ese mal que venga sobre su pueblo caerá sobre su cabeza. Dice que le caerá la sangre desde Abel, principio, hasta Zacarías. ¿No? ¿No dice esto? Zacarías fue el último profeta del Antiguo Testamento. A partir de aquí hubo silencio de Dios. ¿Sí? O sea, no es una tontería.
ni un relato. Es algo que tenemos que andar cuidadosos. Aquí habla de matar, matar. Pero el que persigue a un cristiano, lo persigue porque lleva la palabra de Dios. Y hay una persecución continua. En una manera, sobre todo, somos perseguidos por nuestro propio pecado. Hay una persecución continua, hay una lucha continua. Nos persigue, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, parece que somos en ese punto igual que cuando no conocía a Cristo. Hay una persecución interior. Y hay una persecución en muchos de los países del gobierno, que matan a cristianos a diario. Y habrá una persecución general, porque está escrito. ¿Ves? Dice, pues mejor no ser cristiano, así me libro yo de esta persecución. Pero hay que confiar en lo que Jesús nos dice. En lo que Jesús nos dice. Dice, os mandaré profetas, os mataréis. A otros crucificaréis. Cuidado. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Está hablando aquí de futuro. Profetas que no eran... Aquí ya no habla del Antiguo Testamento. La crucifixión fue de Jesús. Juan, el Bautista. Discípulos, bueno, mejor dicho, los apóstoles fueron todos, algunos, casi todos muertos, mártires, y querían hacer creer al pueblo de Israel que ellos, si hubieran sido ellos, no lo habrían hecho. Pero dijo, mira, sois los mismos, si vuestro corazón no cambia. ¿Sí? Entonces podemos ver esta cierta persecución. Vamos a acabar aquí. En el versículo 12, lo he dejado ahí, del capítulo 5 dice, gozaos, ¿verdad? Uy, voy a ser de los perseguidos. ¿Cómo me voy a gozar con la persecución? Gozaos y alegraos. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así dice que persiguieron a los profetas, que fueron antes que vosotros. Pon un momento en la pantalla, por favor, Lucas capítulo 6, versículos 22 al 26. Lucas 6, 22, 26. Bien, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Dice, y cuando os aparten de sí, os desechen, y os vituperen, y desechen, dice, que vuestro nombre como malo, dice, por causa del Hijo del Hombre. 23. Gozaos en aquel día y alegraos, dice, porque he aquí, dice, vuestro galardón, vuelve a repetirlo, vuestra recompensa es grande en los cielos, dice, porque así hacían sus padres con los profetas. Está refiriéndose a lo mismo. 24. Mas hay de vosotros ricos, ahora habla este tema. Hay de vosotros ricos, dice, porque ya tenéis vuestro consuelo. Esto viene muy de acuerdo a esta generación última. Todo es apariencia, todo es dinero. Mira, la felicidad y el bienestar, y eso dura poco, dura muy poco. Pero el dolor es permanente. O sea, si yo no me libero de este pensamiento, dice, vais a tener, esa es la recompensa que queréis, la vais a tener.
Va a haber momentos de felicidad carnal, humana, carnal, que todos la vivimos. ¿Quién no está feliz cuando pasa? Bien, pero ese no es mi objetivo, ni el tuyo. Y el dinero. Hoy es todo, o casi todo, por dinero. Ya lo advirtió. Hay de vosotros, personas ricas, dice que ya tenéis vuestro consuelo. No está condenando a una persona rica, le está advirtiendo que tenga cuidado, porque la riqueza en sí misma te engaña. Porque lo que produce la riqueza y una buena cuenta es una cierta seguridad y un poder moverte y hacer lo que te convenga. Pero esa felicidad dice que dura poco, pero el dolor que hay en el corazón de las personas es permanente. Mira, por nada de todo esto va a desaparecer el dolor. Solo Cristo es el que sana y el que salva. Bien dicho por Jesús, perfectamente. 25. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados por este engaño. Dice, porque tendréis hambre. ¿Ves? El dolor no se va a ir, el hambre de querer y tener más, dice, aunque podáis conseguirlo, vais a seguir teniendo hambre. Dice, hay de vosotros los que ahora reís, dice, porque lamentaréis y lloraréis. Este es un fin y una advertencia. Jesús no estaba en contra de las personas ricas en sí mismo, es una persona pues que pues le ha ido bien, le va bien, lo que les está advirtiendo, y creo que ya lo he repetido, cuidado con esto. Dice, pues para que no tenga este problema, pues mejor no ser rico. No, puede serlo. Pero administra bien tu dinero. Hazlo para Dios, hazlo por fe. Que no sea tu objetivo, porque habrá lamento y habrá lloro. Y recordarás toda la historia de tu vida que pude conseguir, hice y conseguí. Tuve momentos de placer, de felicidad carnal, pero el dolor sigue, es permanente. Entonces, la persecución en cuanto a esto la sobrellevaremos según venga, porque escrito está. Y el galardón, que es más que una buena cuenta en el banco, está hablando de un galardón, no de una economía solvente, ni de riqueza. El galardón es un grado muy superior. ¿Te interesa? Me interesa, sí. Vamos a por él. Pero nos queda toda esta enseñanza de Jesús. Y seremos los que dice Jesús que seamos. Y los que dice Jesús que no seáis así, no lo seamos. Ya el resumen de todo lo que hemos hablado en 3 días. Lo que dice Jesús, vamos a por ello. Lo que dice Jesús, no vayamos a por ello. Estamos en un mundo totalmente sensual, totalmente. Hay miles de caminos y de desvíos y de extravíos para el hombre. O sea, el hombre, digo, hombre y mujer. Miles. Podríamos citar cientos. Bueno, cientos a lo mejor no, pero muchos. Donde entramos en esos caminos y nos quedamos atados. Nos quedamos atados. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Posible que con todo no nos hayamos quedado, pero si habéis tomado apuntes, simplemente hay que repasarlos, meditarlos, buscar en otros lugares de la Biblia donde nos aumente un poco el entendimiento, dedicar tiempo a la palabra de Dios y a ponerla por obra.
Olvidémonos de la imagen. Esa es otra de lo que nos ofrece este mundo. Olvidémonos, porque es temporal. Jesús también lo dijo. El hombre es como una flor. Nace, qué majo, crece, oh, qué guapo. Pasa el tiempo y dice que se marchita. Sí o sí. Por eso hay algunos que andan buscando el elixir ese ¿cómo se llama? De la inmortalidad, que no lo va a encontrar, pero pierde toda su vida buscándolo. ¿Por qué? Porque sí o sí desaparecerá. La belleza, el júbilo, la fuerza, todo. ¿Sí? Pues vamos a orar con la instrucción del principio y no seamos ni vergonzosos, ni seamos pasivos, sino que nos edifiquemos como cristianos los unos a los otros, ¿vale? Que así sea. Que no se desvíe mi